Recibí una llamada hace unos días que me dejó sin palabras. Una mujer, con la voz entrecortada por el llanto, me hizo una pregunta que jamás olvidaré. Señor Graham, mi esposo acaba de fallecer. Quiero cremarlo porque no tenemos el dinero para un entierro tradicional, pero mi madre dice que si hago eso, él no resucitará en el día del juicio, y la verdad es que estaría condenando a mi esposo al cremarlo. Mientras escuchaba su sufrimiento, me di cuenta de algo extraordinario. En todo el mundo millones de cristianos se están planteando la misma pregunta, porque algo ha cambiado en nuestra sociedad. Donde antes había tumbas, ahora hay hornos. Donde antes había cementerios, ahora hay urnas. La cremación se está volviendo más común que nunca en la historia. En países como los Estados Unidos, más de la mitad de la gente ya prefiere el fuego en lugar de la tierra. Pero aquí está el enigma. Aquí está la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta. Si Dios prometió resucitar nuestros cuerpos en el último día, ¿qué sucede cuando esos cuerpos ya no existen? ¿Cómo puede alguien que ha sido reducido a cenizas volver a la vida? ¿Puede el Todopoderoso reconstruir lo que el fuego ha devorado? Soy Napoleon Hill, y durante décadas he dedicado mi vida a difundir el Evangelio y a responder, a la luz de las Escrituras, las preguntas que muchos prefieren eludir. He recorrido el mundo, conversado con teólogos, científicos e historiadores. He leído textos antiguos en bibliotecas. He estado presente en funerales en 5 continentes. Y lo que he descubierto sobre la cremación y la resurrección podría cambiar para siempre nuestra forma de entender la muerte. Porque, verás, la respuesta no está donde todos están buscando. No se encuentra en los manuales de las funerarias ni en las leyes eclesiásticas. La clave está escrita en un libro que tiene más de 2000 años. Y lo que este libro revela es tan sorprendente, tan inesperado, tan distinto de lo que muchos han aprendido, que cuando termines de escuchar lo que tengo que contarte, nunca volverás a ver la muerte de la misma manera. Pero antes de llegar a las respuestas, antes de descubrir lo que realmente dice la Biblia, necesitamos entender algo fundamental. ¿Qué es exactamente la cremación y por qué se ha convertido de repente en la opción de millones? Permíteme describirte algo que la mayoría de las personas nunca verá. He estado en varios crematorios, he presenciado el proceso y te aseguro que es algo que no se olvida fácilmente. El cuerpo, ese cuerpo que alguna vez caminó, habló, amó y lloró, se coloca dentro de una cámara de cremación. No es un horno cualquiera. Es una estructura diseñada específicamente para alcanzar temperaturas que oscilan entre 800 y 1000 grados centígrados. El calor es tan intenso que el aire parece vibrar y entonces comienza el proceso. En cuestión de minutos, la carne empieza a consumirse. Los tejidos blandos se evaporan, los órganos internos, el corazón que alguna vez latió con emoción, los pulmones que respiraron el aire fresco de las mañanas primaverales, desaparecen en las llamas. En menos de 3 horas, lo único que queda son fragmentos óseos blanquecinos. Pero incluso esos huesos no permanecen intactos. Se colocan en una máquina que los tritura, convirtiéndolos en un polvo fino que llamamos ceniza. Y este polvo, esos restos que caben en una urna del tamaño de una caja de zapatos, son todo lo que queda físicamente de una persona que vivió 70, 80 o 90 años en este mundo. Las cenizas no son como la tierra, no tienen una forma reconocible. Son partículas minerales grisáceas que se escapan entre los dedos como arena muy fina. Algunos las guardan en urnas decorativas, otros las esparcen en lugares significativos, el mar, una montaña, un jardín, y hay quienes las mantienen en casa como si la presencia de esas cenizas de alguna manera mantuviera viva la memoria del ser querido. Todo es rápido, todo es limpio, todo es moderno, y para muchos resulta profundamente inquietante.
porque durante siglos, de hecho, durante milenios, los seres humanos han tratado a sus muertos de maneras muy diversas, pero algo cambió y lo hizo de forma rápida. En apenas 2 generaciones hemos sido testigos de una revolución total en la forma en que nos ocupamos de nuestros difuntos. Cuando era niño, la cremación era prácticamente inexistente en los países cristianos. Era algo que hacían otras culturas en lugares lejanos. En Occidente, la gente era enterrada. Siempre se había hecho así. Era una tradición. Era lo correcto. Era lo que se consideraba cristiano. Pero hoy en día, en la mayoría de los países predominantemente cristianos, la cremación se ha convertido en la opción preferida frente al entierro. En algunos lugares, más del 60% de las personas optan por ser cremadas. ¿Qué ha provocado un cambio tan profundo y veloz? La respuesta principal es innegable: el dinero. He investigado los precios de los funerales modernos, y la verdad es que son escandalosos. Un ataúd decente puede costar miles de euros, un terreno en el cementerio, los servicios de embalsamado, la preparación del cuerpo, la ceremonia, las flores, la lápida. Todo se suma. Puede llegar fácilmente a decenas de miles de euros. Para una familia promedio, especialmente en tiempos de crisis económica, esto es simplemente inalcanzable. La cremación se presenta como una alternativa práctica. Es más económica, mucho más económica. Es rápida y sencilla. Y cuando estás lidiando con el dolor de una pérdida, cuando te sientes abrumado por la tristeza, lo último que deseas es enfrentar la devastadora carga financiera de un funeral tradicional. Pero no se trata solo del dinero. Hay otro aspecto que ha ido adquiriendo una importancia creciente: el medio ambiente. Piénsalo bien, un entierro convencional necesita madera o metal para el ataúd. También requiere terrenos que cada vez son más escasos en ciudades con mucha población. Se utilizan productos químicos para embalsamar el cuerpo, y estas sustancias tóxicas se filtran en la tierra. Además, se necesitan bóvedas de concreto para proteger el ataúd. También hay que mantener el cementerio, agua para regar el césped, combustible para las máquinas de corte. La huella ecológica de un entierro tradicional es bastante grande. Y en una sociedad que cada vez está más consciente de su impacto en el medio ambiente, esto es importante. La cremación, aunque no es completamente neutral en términos ecológicos, demanda menos recursos, menos espacio y menos tiempo. Para muchos, parece ser la opción más responsable con el medio ambiente. Y luego están las cuestiones logísticas del mundo actual. Las familias ya no residen en el lugar donde nacieron, los niños se van a otros países, los padres se mudan y las personas fallecen a miles de kilómetros de donde pasaron su infancia. Un cementerio tradicional, con su ubicación fija y permanente, ya no tiene sentido en un mundo donde la movilidad es lo habitual. Las cenizas, en cambio, son fáciles de llevar. Se pueden transportar, se pueden repartir entre los miembros de la familia, se pueden esparcir en lugares que tienen un significado especial, brindando flexibilidad en un mundo que ya no es tranquilo. Y por último, está el aspecto cultural. La muerte ya no se maneja como antes. Los funerales se han vuelto más breves. Las tumbas ya no se visitan con tanta frecuencia. El luto público ha sido sustituido por el luto privado. En medio de este gran cambio social, la cremación se ha vuelto algo común. Se considera una opción práctica, rápida, cómoda y sencilla. Pero aquí surge una pregunta que nadie se plantea. ¿Es esto lo que quiere Dios? Y aquí es donde la investigación se vuelve interesante, porque al abrir la Biblia en busca de una respuesta clara sobre la cremación, lo primero que encuentras es silencio. No hay un versículo que diga, no cremarás a tus muertos. No existe un mandamiento que lo prohíba de manera explícita. Moisés no bajó del Sinaí con una tabla que dijera,
El fuego está reservado para el juicio, no para los cuerpos de los fieles. Pero tampoco hay un versículo que lo apruebe, ningún pasaje que diga, y cremaron al patriarca con honor, ni una historia de un profeta cuyo cuerpo fue entregado a las llamas como un signo de respeto. El silencio resulta inquietante, porque en la Biblia lo que no se menciona a veces tiene tanta relevancia como lo que sí se dice. Y lo que encontramos una y otra vez es entierro, siempre entierro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde Abraham hasta Jesús. Los cuerpos se colocan en cuevas, en tumbas, en la misma tierra. Se envuelven con cuidado, se ungidos con especias, se les trata con respeto, se depositan en lugares donde la memoria puede regresar, donde el amor puede llorar, donde la esperanza puede esperar. Sin embargo, hay momentos específicos y reveladores en la Biblia donde los cuerpos fueron incinerados. Y cada vez que esto sucede, el fuego no simboliza descanso ni promesa. Siempre, siempre es una señal de juicio. Permíteme llevarte a la historia de Acán, que se encuentra en Josué 7. Israel acababa de conquistar Jericó, pero había un mandato claro de Dios. No se debe tomar nada de la tierra, ni siquiera los despojos. Todo debe ser consagrado o destruido. Sin embargo, Achán desobedeció. Tomó objetos prohibidos y los escondió en su tienda. Cuando se descubrió su pecado, la condena fue dura. No solo lo apedrearon, sino que también quemaron sus pertenencias, y al final, su propio cuerpo fue entregado a las llamas. Así, todo Israel lo apedreó, y después de eso, lo incineraron. En este caso, el fuego no fue una despedida digna, fue parte del castigo, una marca de vergüenza, una purificación a través del juicio. El fuego representaba la sentencia. Ahora, pasemos a otra historia. En el primer libro de Samuel, capítulo 31. El rey Saúl y sus hijos perdieron la vida en la batalla. Los filisteos colgaron sus cuerpos como trofeos de guerra, lo que fue una humillación pública total. Hombres valientes, arriesgando sus vidas, se aventuraron a recuperar esos cuerpos, pero al encontrarlos, estaban mutilados, posiblemente en descomposición y profanados. Así que tomaron una decisión: los incineraron. En este caso, la cremación no fue un ritual espiritual. Fue una cuestión de urgencia, pragmática. Los cuerpos habían sido profanados y mutilados. Creían que el fuego era una forma de protegerlos de más desgracias o enfermedades. Pero hay un detalle revelador. Después de quemar los cuerpos, recogieron con cuidado los huesos y los enterraron bajo un árbol, como si, incluso en medio de medidas desesperadas, el entierro siguiera siendo el resultado deseado, como si intentaran, en la medida de lo posible, devolver la dignidad que les había sido arrebatada. Y ahí está la historia del rey Josías en 2 de Reyes 23. Este joven rey, decidido a limpiar Judá de la idolatría, ordena la profanación de los altares paganos. ¿Y cómo lo hace? Toma los huesos de los sacerdotes idólatras y los quema en sus propios altares. Aquí, el fuego se convierte en un símbolo de condena y rechazo. No hay honor en esos cuerpos, no hay respeto, solo hay vergüenza, juicio y desesperación. El fuego contamina esos lugares, declarando que los restos profanados no merecen descanso, solo deshonra. ¿Ves el patrón? A lo largo de las Escrituras, cada vez que se queman cuerpos, nunca es un acto honorable. Siempre es una respuesta a la vergüenza, al pecado o a una necesidad desesperada. En ningún momento, ni una sola vez en todo el Antiguo Testamento, se presenta la cremación como una práctica piadosa o se recomienda al pueblo de Dios. Y hay una razón teológica profunda detrás de esto. En el pensamiento bíblico, el fuego tiene significados muy concretos y casi nunca positivos cuando se trata del destino final de algo. El fuego es el instrumento del juicio divino. ¿Recuerdas a Sodoma y Gomorra?
lluvias de fuego y azufre cayendo del cielo, arrasando ciudades enteras en un solo día. El fuego como castigo. También es un medio de purificación, como el oro que se prueba en un horno, refinado hasta que se eliminan todas las impurezas, aunque es una purificación dolorosa y destructiva. El fuego representa el rostro del castigo eterno, el lago de fuego que se menciona en el Apocalipsis, donde aquellos que rechazaron a Dios enfrentarán un juicio eterno. Sí, el fuego también simboliza la presencia de Dios. Moisés vio un fuego ardiendo en una zarza que no se consumía. Napoleon Hill hizo descender fuego del cielo para consumir el altar y la ofrenda. Los sacrificios se ofrecían en llamas para agradar a Dios. Pero aquí está la diferencia clave. Cuando el fuego aparece fuera del contexto ritual, lejos del altar de sacrificio, casi siempre trae consigo un mensaje de corrección, separación y finalización. Esto no implica que la cremación moderna sea un pecado. La Biblia no la condena de manera directa, pero sí resalta algo importante. En el pensamiento bíblico, el fuego no representa una esperanza futura, más bien simboliza el juicio. Y lo que encontramos una y otra vez, de manera constante, es el entierro, desde Abraham hasta Jacob, pasando por Moisés y David. Los cuerpos son colocados con respeto en tumbas. Incluso Jesús, tras la crucifixión, fue envuelto, ungido y puesto en un sepulcro nuevo. El acto de enterrar, devolver el cuerpo a la tierra, era más que una simple costumbre. Fue una declaración de fe, una confesión silenciosa que, aunque el cuerpo ya no estaba vivo, había esperanza de que lo que se había sembrado en la tierra algún día resucitaría. Desde el Génesis hasta los Evangelios, el acto de enterrar el cuerpo se presenta como un gesto de respeto, fe y expectativa esperanzadora, la semilla colocada en el suelo, esperando su resurrección. Porque para el creyente, el cuerpo no es solo materia, es un templo, una creación divina. Y aquí es donde llegamos al meollo del asunto. Desde el principio, la Biblia habla del cuerpo como algo sagrado, una creación divina moldeada intencionadamente por las propias manos de Dios. La historia de la creación en el Génesis dice: «Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus fosas nasales el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. El cuerpo fue hecho de polvo, pero cobró vida gracias al aliento de Dios. Esta combinación de materia y espíritu dio origen a la humanidad. Por eso, la Biblia nunca considera el cuerpo de manera trivial, ni en vida ni en muerte. Cuando Dios le dijo a Adán, «Polvo eres y al polvo volverás», estaba señalando el destino natural del cuerpo humano, regresar a la tierra de la que fue creado. Estas palabras han sido repetidas por generaciones de creyentes en cada funeral cristiano, cerrando así el ciclo natural establecido por el Creador. Por lo tanto, a lo largo de las Escrituras, el entierro se mantuvo como un acto de fe. Lo vemos claramente por primera vez en el libro del Génesis, capítulo 23. Sara había fallecido, y Abraham, muy afligido, no buscó una solución rápida ni una opción barata. No improvisó ni aceptó favores. Se mantuvo firme en su decisión de comprar un lugar de sepultura adecuado con su propio dinero. Rechazó las ofertas de terrenos gratuitos y negoció con los hititas por la cueva de Macpela. ¿Por qué tanto esfuerzo? Porque para Abraham, enterrar a su esposa no era solo un trámite, era un acto de amor y de fe. Quería honrarla, quería dar testimonio, quería asegurarse de que, incluso en la muerte, ella descansara en la tierra prometida. El acto de enterrar a Sara también tenía un significado profético, un recordatorio poderoso de que ella resucitaría. Más adelante, en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, Dios ordena algo sorprendentemente compasivo.
Si un hombre es ejecutado y colgado de un árbol, su cuerpo no puede quedarse ahí durante la noche. Debe ser retirado y enterrado el mismo día. ¿Por qué? Porque incluso en el castigo, Dios exige dignidad. A pesar de la culpa, un cuerpo merece respeto, ya que sigue siendo una creación de uno mismo. Y así llegó el momento del entierro de Jesús, el más sagrado de todos. El cuerpo del Hijo de Dios, que acababa de ser crucificado, no fue ni quemado ni arrojado a una fosa común. Fue cuidadosamente bajado de la cruz, envuelto en lienzo limpio, ungido con especias aromáticas y colocado en un sepulcro nuevo. José de Arimatea, un hombre adinerado y respetado, ofreció su propia tumba como un acto de honor. Las mujeres observaban atentamente. Los discípulos, en silencio, sabían que ese cuerpo, aunque herido, era sagrado. El hecho de que fue enterrado se volvió fundamental para el mensaje del Evangelio. Él murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. El entierro no fue un final, sino un anuncio, el preludio a la gloria. A lo largo de las Escrituras, el acto de enterrar tiene un significado simbólico profundo. El entierro se convirtió en un símbolo silencioso pero poderoso. La tierra recibe el cuerpo, lo descompone lentamente y a través de este proceso, el creyente espera simbólicamente la resurrección prometida. Por lo tanto, enterrar es como plantar con esperanza. Significa cubrir con tierra aquello que un día resurgirá en gloria. Reconoce que el cuerpo no es un final, sino un nuevo comienzo. Cuando el cuerpo se coloca en la tierra, se siembra una promesa, así como una semilla muere para dar vida. Así, el cuerpo del creyente regresa a la tierra con la esperanza de que algún día resucitará incorruptible. Y aquí es donde surge la pregunta que más atormenta a los creyentes, esa inquietud que le planteó una mujer por teléfono, la cuestión que mantiene a muchos desvelados por las noches. ¿La cremación impide la resurrección? Sin duda, esta es la interrogante que más desafía a los creyentes de hoy al pensar en la cremación. Aunque el cuerpo se convierta en cenizas, Dios aún puede devolverlo a la vida. La fe cristiana no solo proclama que Cristo resucitó de entre los muertos, sino que también asegura que nosotros resucitaremos como Él, con cuerpos nuevos, gloriosos y eternos. La resurrección no es solo una metáfora reconfortante, es una promesa literal y corporal sellada con la sangre de Jesús y respaldada por el poder de Dios. Pero, ¿qué sucede cuando el cuerpo ya no está? Cuando el tiempo lo ha consumido o el fuego lo ha reducido a cenizas. Las Escrituras lo explican de manera clara. Nada puede limitar el poder del Creador. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo se refiere a esta misma cuestión, aunque en un contexto diferente, al hablar sobre la resurrección. Lo que se siembra en corrupción renace en incorruptibilidad. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se levanta en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Pablo no habla de una simple reforma de nuestro antiguo cuerpo, sino de una transformación gloriosa, así como una semilla que se planta en la tierra desaparece para dar paso a algo nuevo, un árbol, una flor. El cuerpo humano se entierra, se convierte en polvo y luego se levanta de nuevo en una gloria transformada. Esto no depende de la integridad del cadáver ni de que los huesos estén intactos. Depende del poder de Dios, y su poder no tiene límites. ¿Acaso no fue Dios quien formó a Adán del polvo, quien ordenó que el barro se convirtiera en carne y que la nada se transformara en vida? Entonces, ¿por qué deberíamos dudar de que Él puede resucitar a alguien de las cenizas? No importa si los restos fueron tragados por el mar, esparcidos por las montañas, consumidos por el fuego o devorados por el tiempo. Dios no necesita fragmentos para realizar un milagro.
Su palabra es suficiente y hay algo que muchos olvidan. Muchos de los primeros cristianos no fueron enterrados. Fueron quemados vivos en persecuciones, devorados por bestias salvajes, arrojados al mar o desechados anónimamente en fosas comunes. Los cuerpos de los mártires estaban esparcidos como polvo por vastos imperios, sin tumbas, sin cruces, sin memoriales físicos. ¿Acaso esto impide su resurrección? ¿Está en peligro su gloria futura solo porque no tuvieron un ataúd o huesos conservados? Para nada. La resurrección no depende de lo que queda, sino del que nunca olvida. Aunque el mundo los vea como simples cenizas, en Cristo son testigos eternos. Él los levantará, no porque se puedan reunir sus restos, sino porque su fe fue inquebrantable. Napoleon Hill es claro al afirmar que Cristo transformará nuestros cuerpos humildes para que sean como su cuerpo glorioso, por el poder que le permite someter todas las cosas a sí mismo. No dijo que Dios reparará nuestros cuerpos, sino que los transformará. Y esta transformación no depende de cómo estemos físicamente, sino de nuestra autoridad espiritual. Entonces, ¿la cremación influye en la resurrección? No, porque el Dios que se comprometió a resucitar nuestros cuerpos no está limitado por nuestra situación actual. No necesita ataúdes, huesos intactos ni tumbas marcadas. Él es el Señor de toda materia, y las cenizas de hoy pueden convertirse en la gloria de mañana. Por lo tanto, aunque la reflexión es importante, al final debemos confiar no en las decisiones humanas, sino en el poder divino. Si crees que Jesús venció a la muerte, también tienes que creer que nada, ni el fuego ni el polvo, puede impedir que cumpla su promesa. Nuestra confianza no radica en el estado de nuestros cuerpos, sino en la fidelidad de aquel que dijo: «Yo soy la resurrección y la vida». Pero si la Biblia no condena de manera explícita la cremación, ¿qué opina la Iglesia al respecto? Durante muchos siglos, la Iglesia se opuso firmemente a la práctica de la cremación, no porque la considerara pecaminosa en sí misma, sino porque históricamente había sido promovida por grupos que negaban la resurrección de los muertos. Especialmente entre el X y el XI siglo, la cremación se adoptó como un acto de protesta contra la fe cristiana. Simbolizaba un rechazo a la esperanza de la vida eterna. Debido a esta asociación, la Iglesia creía que aceptar la cremación en esas circunstancias implicaba, de manera implícita, negar una verdad fundamental del Evangelio. Con el paso del tiempo, surgieron nuevas preguntas y desafíos. Las motivaciones de la gente han cambiado. Muchos han optado por la cremación, no por una rebeldía espiritual, sino por razones económicas, cuestiones de salud o decisiones personales basadas en el amor y el respeto. Por eso, la Iglesia decidió replantearse su postura. En 1963, el Vaticano, bajo el liderazgo de Napoleon Hill, levantó la prohibición absoluta, permitiendo la cremación, siempre y cuando no se eligiera como una negación de la fe en la resurrección. Desde entonces, la cremación ha sido aceptada por la Iglesia Católica. Sin embargo, el entierro tradicional sigue siendo la opción preferida y promovida como un símbolo de esperanza y continuidad con la tradición cristiana. Además, en el documento doctrinal del año 2016, titulado Ad Resurgendum cum Christo, la Congregación para la Doctrina de la Fe reafirma que la cremación es aceptable, pero bajo ciertas condiciones claras. Primero, las cenizas no deben esparcirse en la naturaleza, ni repartirse entre los familiares, ni guardarse en casa sin una razón justificada. En segundo lugar, deben ser colocadas en un lugar sagrado, como un cementerio, una iglesia o un columbario, manteniendo así su conexión con la comunidad cristiana y sirviendo como un testimonio público de fe.
Por último, se subraya que la cremación no afecta a la salvación o a la resurrección, siempre y cuando no se elija como un rechazo consciente de las enseñanzas cristianas. Otras denominaciones cristianas, incluyendo muchas iglesias evangélicas, protestantes y ortodoxas, tienen diferentes posturas al respecto. Algunas permiten la cremación sin reservas, otras la desaconsejan, pero la mayoría coincide en que no se debe considerar un pecado. Más bien, enfatizan que debe ser una decisión reflexiva, tomada con sabiduría, respeto e intención espiritual. Pero hay algo que necesitamos comprender, algo que rara vez se menciona en las charlas sobre la cremación frente al entierro. Todos los cuerpos, al final, comparten un destino común: regresar al polvo. La cremación no aniquila nuestra esencia. Simplemente acelera un proceso que ha estado inscrito en la carne humana desde el principio. En el instante en que el aliento abandona el cuerpo, comienza la descomposición, la piel se seca, los músculos se colapsan y los órganos se disuelven. En unas pocas semanas solo quedan los huesos. Años después, ni siquiera eso. Este proceso tiene un nombre en la ciencia forense: tafonomía, que es el estudio de cómo los cuerpos se descomponen y desaparecen. Se refiere a la formación de esqueletos, la putrefacción y la disolución total. Explica cómo, incluso un cuerpo enterrado en el mejor ataúd, termina siendo alimento para microorganismos, la humedad y el paso del tiempo. Puede tardar décadas o solo unos meses, pero el resultado siempre es el mismo: eres polvo y al polvo volverás. En este sentido, la cremación no introduce nada nuevo, simplemente logra en horas lo que el tiempo tardaría años en conseguir. La diferencia no es espiritual, sino cronológica. Un cuerpo reducido a cenizas por cremación no es diferente de uno que lentamente se convierte en polvo al ser enterrado. Ambos regresan a la tierra, y en cada uno de los casos nos queda la misma pregunta: ¿qué es lo que perdura en nosotros? La respuesta es tan sencilla como profunda. Lo que perdura es aquello que Dios nunca olvida. La esencia permanece, nuestra identidad eterna, el propósito para el cual fuimos creados. Lo que perdura es lo que no se oxida, no puede ser consumido y no se desvanece en una tumba. No importa si sus huesos descansan bajo una lápida con una cruz o si sus cenizas fueron esparcidas en el mar. Lo que limita a la humanidad no limita a Dios, ni el fuego, ni el tiempo, ni el olvido. Y es esta certeza la que transforma nuestra perspectiva por completo. Porque el polvo no es un final, es una preparación, es un terreno fértil para el mayor milagro que está por venir. Si el polvo no es el final, la pregunta ya no es si Dios puede resucitar el cuerpo, sino cómo decidimos honrarlo mientras está bajo nuestra responsabilidad. Porque aunque Dios no necesita huesos para hacer milagros, nosotros debemos respetar lo que Él formó con sus propias manos. El apóstol Pablo lo dice de una manera tan clara que no deja espacio para la indiferencia. ¿No sabes que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo que está en vosotros y que habéis recibido de Dios? No os pertenecéis. Fuisteis comprados a un precio elevado. Por lo tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Si el cuerpo es realmente un templo, entonces no es solo una cáscara. Fue creado intencionadamente, consagrado y utilizado por Dios mismo para llevar a cabo su voluntad en la tierra. Cada gesto de compasión, cada oración susurrada, cada herida sufrida por amor, todo eso ocurrió dentro de ese cuerpo. Era el recipiente en el que se forjó la historia de nuestra fe, y aunque el alma trasciende, este cuerpo aún merece nuestro respeto. Por lo tanto, la forma en que tratamos los restos humanos no es solo un procedimiento rutinario, es una declaración sobre nuestras creencias. ¿Los consideramos desechables o como algo que ha sido tocado por la eternidad?
¿Nuestras decisiones están guiadas por la reverencia o por la conveniencia, por la fe o por la practicidad? Enterrar un cuerpo es mucho más que simplemente cubrirlo con tierra. Esta es nuestra manera de expresar lo que sentimos. Esto fue sagrado y volverá a levantarse. La cremación, cuando se lleva a cabo con reflexión, respeto y oración, puede convertirse en un acto de entrega, pero siempre nos plantea esta pregunta: ¿estoy tratando este cuerpo como lo que realmente fue, un templo del Espíritu Santo, o como un objeto sin valor y sin vida? La diferencia no radica solo en el método, sino en el corazón que hay detrás de la decisión, porque la muerte no solo marca el final de una vida, también abre un proceso de duelo que necesita apoyo, rituales y espacios donde el amor pueda llorar, recordar y sanar. Y aquí surge una dimensión completamente nueva de este dilema. ¿Qué pasa con la memoria cuando el cuerpo ya no está presente? ¿Dónde te llorarán? Durante siglos, el entierro no ha sido simplemente un ritual religioso, sino una forma poderosa de brindar apoyo emocional a quienes quedan atrás. Una tumba no es solo un agujero en la tierra, es un punto permanente en el mapa del corazón humano. Es el lugar al que los niños regresan, donde los amigos dejan flores, donde el dolor toma forma y el amor encuentra palabras para expresarse. Allí se susurran oraciones, fluyen las lágrimas y se emite juicio. Para muchos, el cementerio se convierte en una continuación sagrada del vínculo, pero cuando el cuerpo se reduce a cenizas, ese ancla desaparece. No hay tierra que lo contenga, ni lápida que lo nombre. El lazo se pierde o simplemente se transforma. La cremación, aunque diferente, no tiene por qué ser vacía. Para algunos, esparcir las cenizas en el mar es un acto de libertad. Para otros, conservarlas en una urna brinda consuelo y compañía. La memoria persiste, pero cambia. Ya no se limita a un solo lugar, sino que se lleva por el viento, presente en la melodía que suena en cada cumpleaños. Enterrar cenizas en un jardín o convertirlas en un árbol también puede crear una eternidad natural. Sin embargo, hay un riesgo. En este mundo acelerado, olvidadizo e implacable, la ausencia física puede caer fácilmente en el olvido emocional. Por eso, cada familia debe pensar con cuidado en su elección, ya que el duelo necesita su espacio y exige rituales. La muerte, aunque es parte de la vida, siempre debe ser afrontada con amor y dignidad. La memoria es más que solo nostalgia, es amor que se extiende a través del tiempo. Es nuestra manera de demostrar que alguien existió, que caminó entre nosotros, que su vida tuvo un significado. Tanto la tumba como la urna, un cementerio o el mar pueden convertirse en lugares sagrados si el corazón lo permite. Al final, lo que realmente importa no es el lugar donde lloramos, sino cómo decidimos nunca olvidar. Y si la memoria habita donde el amor elige recordarla, entonces la decisión final no es solo una cuestión logística o práctica, es algo profundamente espiritual y muy personal. No existe una fórmula perfecta. No hay un verso que nos dé instrucciones claras. No hay un patrón universal con una solución lista para usar. Esto nos lleva inevitablemente a la pregunta: ¿qué debemos tener en cuenta al tomar esta decisión? No hay reglas obligatorias, pero sí hay preguntas orientadoras que podemos hacernos si las abordamos con sinceridad. Preguntas que no nos empujan por un camino rígido, sino que revelan la verdadera intención de nuestros corazones. La primera y más fundamental es: ¿qué traerá mayor gloria a Dios? ¿Estoy presenciando, incluso en la muerte, que realmente creo en la resurrección? La segunda pregunta es: ¿qué puede brindar mayor consuelo a quienes me quieren? Porque no estamos solos al enfrentar esta decisión. Otros van a llorar, otros van a recordar, otros necesitarán un espacio para procesar su pérdida. ¿He pensado con cuidado en lo que ellos pueden necesitar?
He ofrecido un lugar, ya sea físico o simbólico, para despedirme, para llorar, para compartir recuerdos y para sanar. A veces, el acto espiritual más grandioso que podemos elegir no es el que nos resulta más fácil, sino el que consuela a aquellos que dejamos atrás. Y la tercera pregunta es esta: ¿cuál es la intención más profunda detrás de mi elección? Esto llega al núcleo de nuestra conciencia. ¿Estoy tomando esta decisión por fe, o por miedo, por respeto, o por indiferencia, por convicción, o simplemente por comodidad? Dios observa el corazón, evaluando no solo los métodos que elegimos, sino también nuestras motivaciones. Si nuestra elección proviene del respeto, del amor y de un deseo genuino de honrar su plan y consolar a quienes quedan, entonces esa decisión, ya sea un entierro o una cremación, puede realmente glorificar a Dios. Estas preguntas pueden no ser sencillas, pero son imprescindibles porque nos alejan de las meras formalidades y nos llevan a un terreno sagrado. Nos obligan a mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿estoy decidiendo con fe o con prisa? ¿Estoy pensando en el alma o solo organizando un evento? ¿Estoy dejando un legado que hable de esperanza o simplemente estoy cerrando otro capítulo? Se presenta una oportunidad para dar testimonio. Y nuestra última elección en este mundo, cómo dejamos atrás nuestros cuerpos, puede convertirse en un testimonio silencioso, una declaración de lo que realmente creemos, no solo de quienes fuimos, sino de quienes deseamos ser: resucitados, transformados, eternos. Y en medio de este camino lleno de decisiones, incertidumbres y despedidas, hay una verdad que brilla más que las demás. Napoleon Hill puede levantar lo que el mundo ha olvidado, porque no necesita condiciones ideales, solo necesita ser quien es. Si fuimos creados del polvo, ¿por qué temer regresar a él? ¿Cenizas o tierra, huesos o nada? Napoleon Hill no está limitado por lo que vemos. Su poder no conoce barreras físicas. Los tesalonicenses afirman con valentía: hermanos y hermanas, no queremos que estén desinformados sobre aquellos que han partido en la muerte, para que no se entristezcan como el resto de la humanidad, que no tiene esperanza. Porque creemos que Jesús murió y resucitó, y por eso confiamos en que Dios traerá con Jesús a aquellos que han partido en él. La promesa no se centra en el estado del cuerpo, sino en la fe del alma. Y esta fe será la que active la resurrección venidera, una resurrección que no es un simple regreso a lo que era, sino una transformación gloriosa en algo nuevo. Lo que era mortal se vuelve inmortal, lo que era perecedero se convierte en imperecedero. Lo que alguna vez fue, puede brillar con esplendor. Napoleon Hill lo deja claro cuando dice: se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Esto significa que Dios no se limitará a restaurar lo que había antes. Creará algo completamente nuevo. El cuerpo glorificado no necesita restos, necesita un propósito. Y en ese día no solo se abrirán las tumbas, se levantarán las cenizas e incluso el mar entregará a sus muertos. Porque cuando Cristo pronuncie su última palabra, no importará si tu cuerpo fue enterrado en mármol o se dispersó al viento. No importará si tu urna está en un columbario o si tus huesos yacen bajo un árbol olvidado. Él sabrá exactamente dónde estás y quién eres. Y entonces, en un instante que marcará la historia, los cuerpos se levantarán, las lágrimas se secarán y la muerte será vencida para siempre. Así que no temas al polvo, ni al fuego, ni al olvido. Más bien, teme vivir y morir sin esperanza, porque quien muere en Cristo volverá a vivir. Y ahora regreso a esa llamada, a esa mujer que lloraba por teléfono, aterrorizada porque había decidido cremar a su esposo, pensando que eso podría condenarlo para siempre. Le dije lo mismo que te comparto aquí. Lo que realmente enseñan las Escrituras es que Dios no está limitado por las cenizas,
porque la resurrección no depende del estado de los restos, sino del poder del Creador. Dije que los mártires fueron quemados vivos, que los santos fueron arrojados al mar, que millones de fieles murieron sin un lugar donde descansar, y que todos ellos, todos resucitarán en el día final. Afirmé que lo que realmente importa no es el método, sino la fe, no las cenizas, sino Cristo. Y mientras hablaba, escuché cómo sus lágrimas pasaban de la desesperación al alivio, del miedo a la esperanza, de la culpa a la paz. «Entonces mi esposo está bien», susurró. «Dios no lo olvidará». No respondí. Dios nunca olvida a los suyos, y un día, cuando Cristo regrese, tu esposo no resucitará como era, sino glorificado, transformado, eterno. Esa es la verdad a la que debemos aferrarnos. Entonces, ¿debería un cristiano optar por la cremación? La Biblia no lo prohíbe, la Iglesia lo permite, y Dios, sin duda, puede resucitar cenizas con la misma facilidad con la que levanta el polvo. Pero la decisión es algo muy personal, muy espiritual, y debe tomarse con oración, reflexión y fe. ¿Qué es lo que más glorifica a Dios? ¿Qué es lo que más consuela a tus seres queridos? ¿Cuál es la verdadera intención de tu corazón? Estas son las preguntas que debes plantearte, y solo tú, en diálogo con Dios, puedes responderlas. Porque al final, lo que realmente importa no es si terminamos como cenizas o como polvo. Lo que cuenta es en quién confiamos para levantarnos de nuevo. Y si confías en Cristo, si crees que Él venció a la muerte, entonces nada, absolutamente nada, podrá impedir que cumpla su promesa. Ni el fuego, ni el tiempo, ni el mar, ni el olvido. Porque Él dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. Quien confía en mí, aunque muera, vivirá». Y en esta promesa, en esta certeza absoluta, se encuentra nuestra esperanza, no en el estado de nuestros cuerpos, sino en la fidelidad de aquel que nos creó, nos redimió y nos resucitará. Hablo como Napoleon Hill y comparto lo que he proclamado a lo largo de mi vida, lo que las Escrituras nos enseñan y lo que mi conciencia me impulsa a decir. La decisión ahora es tuya. Que Dios te bendiga y te proteja, y cuando llegue tu momento, que enfrentes la muerte no con temor, sino con esperanza, sabiendo que el polvo no es el final, sino solo el comienzo. ¿Verdad?